¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Gremial. El mundo del trabajo, el programa de los trabajadores. Comenzamos esta edición en Área Plus, Canal 23, como siempre, cada sábado al mediodía, el clásico de reencontrarnos con todo lo que está pasando. Y es mucho para contar. Por eso iniciamos con esta nota que hicimos con Silvana Teiza. Sí, estamos muy contentos. La semana pasada logramos presentar lo que va a ser nuestra agenda anual y la verdad que es muy importante el enfoque que se quiere dar en este año en la oficina. Pues sabés que nosotros veníamos llevando adelante justamente dos programas que lo que hacía era acercar la oficina a los vecinos y vecinas. Uno era el de las visitas a las vecinales con la oficina al Sí. barrio y el otro el de las charlas de formación y capacitación para los estudiantes de secundaria. En este año en particular vamos a reforzar estos dos programas, ya no solamente con la visita de la oficina a los barrios en carácter de tomar reclamos, sino también reforzando y haciendo hincapié en lo que es la prevención justamente para ya no solamente esperar que el usuario tenga el reclamo o haya tenido una experiencia que lo lleve a hacer un reclamo en la oficina del consumidor, sino prevenir, ¿no? Teniendo en cuenta que en los últimos meses se ha incrementado muchísimo lo que son los reclamos, sobre todo en el área financiera, ya sea con las estafas virtuales, con el Sí. sobreendeudamiento. Las personas no están logrando afrontar esos pagos y se encuentran asfixiados y se acercan a la oficina para que le podamos brindar asesoramiento. Y otro área también muy sensible, que son los dos que más están teniendo bastante protagonismo en la oficina, es el área de alquileres, ¿no? Ujú. Un área donde cada vez hay más consulta de los inquilinos que no están pudiendo afrontar ese pago del alquiler, y algo que ya veníamos alertando y que ahora se está agudizando, la consulta de lo que son los garantes. Bueno, en este contacto con el vecino, con la vecina, como señalás, ¿cuáles son un poco las preocupaciones que escuchás en el día a día? Mencionabas lo de la cuestión de los alquileres, el pago. ¿Qué más surge allí en este diálogo? Sí, como te decía, el área financiera con lo que son las estafas virtuales o el sobreendeudamiento, sobre todo con las tarjetas de crédito, desde que existe el decreto 70/2023, con la liberación de los intereses, hace que las familias se encuentren en una situación de endeudamiento imposible de afrontar, lo que hace que se empiece a generar una bola de nieve, ¿no? Familias o personas que están tomando deuda para pagar deuda. En principio habíamos alertado en el 2024 que las personas no estaban pudiendo pagar el total de la tarjeta, pero al menos podían pagar el mínimo. Hoy ya ni siquiera el mínimo, y muchas de ellas, que son las que se acercan a la oficina, con 2 o 3 meses de atraso en ese pago, lo que hace que hoy muchos directamente no reciban ningún tipo de ingreso porque el banco les come todo Claro. por la deuda que están teniendo con su tarjeta. Eso hace que a su vez tomen deudas en financieras, a donde los intereses aún son peor. Y algo más preocupante, que ya venimos alertando a la política también, el tema de esas familias que en algunos barrios, ya no pudiendo ir por la vía formal para tomar préstamos, terminan acudiendo a los prestamistas barriales, que muchas veces son cuestiones mucho más peligrosas que están atravesando esas familias, ¿no? Sin dudas. Hablamos de esta situación económica también muy compleja para el común de la sociedad. Mencionaba el tema de los alquileres, ¿no? Algo que cuando el gobierno después hace los análisis de los aumentos, de la inflación, no ingresan, no figuran, pero que sin duda está preocupando mucho a la población hoy en día. Totalmente, hoy en muchísimos casos el tema alquiler llega a ocupar más del 50% de los ingresos familiares. Eso es preocupante porque Ujú. no se está pudiendo sostener. Hay muchas familias que están acercándose a la oficina justamente en esto de cómo llevar adelante una rescisión de contratos sin tener que desembolsillar tanto dinero porque no lo están teniendo. Eso también hace que terminen o acudiendo a volver a vivir con algún otro Claro. familiar, o algo que también lo venimos diciendo, familias en situación de calle. Eso lo vemos
a diario, sobre todo en la zona centro y macrocentro, que ya no solamente vemos a personas individuales en situación de calle, sino que estamos encontrando familias. Y en muchos casos que nos ha tocado experiencias personales cuando estuvimos recorriendo, familias que incluso a lo mejor hasta el mes anterior la persona estuvo en un trabajo formal, que fue despedido o que su ingreso no está alcanzando y hizo que termine en esta situación. Y en la oficina no solamente estamos teniendo estas consultas, sino que ya hace algunos meses y se está incrementando aún más, es la consulta de los garantes, que en muchos de los casos, a veces uno por hacerle un favor a un amigo, un familiar, le dicen sí, voy, te firmo, pero no tienen el conocimiento necesario de cuál es la responsabilidad del garante, y ahora se encuentran en una situación donde ya esa persona a la que le salieron de garante no pudo afrontar el alquiler de 2 o 3 meses y la deuda es altísima, y entonces también crece esa consulta de qué es lo que tiene que hacer el garante o de ver cómo negociar la salida de ese inquilino pagando esa deuda, a veces nosotros intermediando para que puedan acordar una forma Sí, accesible. sin dudas, un panorama muy complejo. También pienso que en la desesperación de llegar a fin de mes, de pagar las cuotas, ya sea alquiler, cuotas del colegio, también se empiezan a recortar un montón de cuestiones de gasto, quizás que tienen que ver con lo recreativo, lo cultural, que por ahí lo que primero se recorta, que a la larga también va a traer consecuencias, ¿no? Exacto, uno va privándose de cosas, pero también a muy corto plazo tiene que empezar a tomar determinaciones de cuestiones de no pagar cosas que Claro. debería pagar, como algún impuesto que no trae algún inconveniente inmediato, qué sé yo, el TGI, las expensas. Claro. Pero bueno, después se empieza a dejar de pagar lo que es la luz, con el riesgo de un corte, el gas, con el riesgo de un corte, con lo que eso significa después el tema de la reconexión. A lo mejor el alquiler no es lo primero que se deja de pagar, pero cuando uno ya cae en esas situaciones porque está asfixiado completamente. Pero justamente todo viene a raíz de la pérdida del poder adquisitivo que están teniendo los trabajadores hace ya, desde que asumió este gobierno nacional, y aún peor con las pérdidas de puestos de trabajo que estamos sufriendo, que más temprano que tarde va a terminar siendo una bomba de tiempo. Atención, ferreteros de toda la región, en membranas de caucho, látex, revestimientos, esmaltes sintéticos, llegó Hormigón Pinturas. Consultar precios mayoristas al teléfono 03416 18 20 41 o en Pinturerías Vincolor, Uriburu 975 y sucursales. Toda la vida Sport. Deportista de alma. Rosarino de corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Bueno, siempre decimos que a pesar de las tormentas el sol siempre está. Y cuando hablamos de sol, hablamos en este caso del SOM, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que estamos con esta buena noticia de un acuerdo paritario, de que cobran los trabajadores, con tantos problemas que hay en la cuestión administrativa, en la cuestión de un gobierno nacional que no quiere a los trabajadores. Por un lado, con las empresas han conseguido, Gonzalo, este importante aumento, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, gracias a Dios. Bueno, el viernes pudimos cerrar una paritaria de 6% en un solo pago, que estaría enero y febrero. Ahora el mes de marzo se va a abrir nuevamente en abril, una vez que ya tengamos el IPC de ese mes, para recomponerlo. Ojalá que alguna vez el IPC sea el verdadero, ¿no? Porque Sí. aumenta la carne, aumenta la nafta y después te dicen que aumentó el 1%, muy mentiroso. Siempre, sí, el IPC ya de por sí es totalmente bajo, totalmente mentiroso. Alejado de la realidad. Sí, tal cual, ya que hay un mes a mes, hay mínimo 10-12% de aumento en lo que es la canasta básica. El alimento, que es lo que más necesita el trabajador. Pero bueno, este interesante aumento ese viene pegadito al que ya consiguieron el anterior. Sí, en un mes los compañeros van a recibir el 9.1 de aumento, el 9.1 real, que va a impactar directamente al bolsillo del trabajador, porque se recompuso lo que estaba, por la X motivo de la Cámara, no se presentaban a negociar,
que fue octubre, noviembre y diciembre. Ahí, bueno, sacamos el 3% y bueno, ahora lo recompusimos con este 6.6% y el otro era 3.1%. Así que este mes, a partir de este mes, hasta el 20 de marzo, perdón, el 20 de marzo las empresas tienen la obligación de estar pagando el 9%. Decía la CGT, la FEPIM, los gremios marítimos, todo, me parece que hoy el camino está por el lado de la justicia, judicializar. Sí, sí, lamentablemente, viste, tenemos que esperar los tiempos de la justicia que nunca son los tiempos que el trabajador necesita para la solución. Tenemos, lamentablemente, la única salida es a través de los amparos que ya han presentado diferentes gremios, diferentes entidades, federaciones. Esperemos que piensen en la gente, que piensen en el trabajador y resuelvan lo que todo el mundo piensa, que esta reforma laboral es totalmente en contra de la clase obrera. En esta reforma laboral hay un hecho significativo, ¿no? Porque ya está promulgada, digamos que ya está en ley. Los acuerdos paritarios tienen que ser con los sindicatos de primer grado, o sea que ustedes desde acá pueden tener una diferencia a nivel nacional, no tienen que esperar ahora lo que es de la federación. Claro, ahora es sectorial, digamos. Sí. La verdad que es una locura. Y peor es llevar a pelear el salario cara a cara, empleador-empleado. Eso es lo que están queriendo, ¿viste? Acá, gracias a Dios, hay una unidad tremenda, lo que es la seccional Rosario, a nivel nacional también, con los trabajadores del sector. La verdad que tenemos muy buen diálogo, muy buena relación y que vamos siempre encaminados juntos a pelear cada paritario. Encontrá una amplia gama de colores, interior-exterior, revestimiento para paredes, todo en Pinturerías Dincolor. Hogar y obras, automotores e industria. San Nicolás 2949. Cochera cubierta para clientes. WhatsApp 341-311-3046. Siempre con el mejor precio de la ciudad. Llama a Hipergas, el peso exacto con móviles propios y en tu casa ya. Llama 431-7777 o 0800-888-0016. Llama a Hipergas. Como siempre decimos en Panorama Gremial, es la tarea. Así es como aquel famoso tema de Baglietto. Es la tarea que tienen que hacer nuestros legisladores. En este caso estamos hablando del Consejo Municipal y estamos hablando en la defensa de los usuarios, defensa de los consumidores. Por eso estamos acá con Fernanda Giuliani para consultar cómo está este tema, cómo asumiste esta defensa de todos los perjudicados por una empresa desarrollista, inmobiliaria como Bahúa Pilaí, que está incumpliendo fatalmente. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo va, Nelson? Bueno, en principio recibimos a representantes de varios de los damnificados que hay en la Comisión de Planeamiento, nos pusieron al tanto de la situación, sabemos que hay muchos juicios ya presentados en la justicia provincial, que estaban incluso presentando un amparo colectivo, que fue rechazado en primera instancia y están apelándolo. Eso sería importante para que, generar un paraguas jurídico a todos los damnificados por esta firma. Y que me gusta aclarar esto. Primero, es cierto que frente a un escenario donde no había créditos hipotecarios, la firma Bahúa Pilaí con este modelo de negocio le permitió a muchos sectores, medios fundamentalmente, acceder a su primer vivienda. Lo que viene ocurriendo es que la empresa desistió de este modelo de negocios, no le era redituable y avanzó más en la figura del fideicomiso. Pero quedó una tanda de usuarios que ya están al límite de esas últimas cuotas, creo que eran 240, y que ya venían reclamando que hacía 8 o 9 años que no se hacían sorteos, que estaba dentro del contrato. Además que las tasas usurarias. Bueno, nosotros en el 2019 como consejo en su momento intervenimos porque se habían disparado las tasas antes de hacerlo por el índice de la CAC. Y por otro lado, las viviendas que les ofrecían no estaban dentro del radio previsto en el contrato original. Es decir, que había una serie de incumplimientos.
Obviamente, la intervención del Consejo está siempre rozando hasta dónde la competencia, ¿no? Hasta dónde involucrarse en contratos que son de índole privado y que en todo caso es la justicia la que tiene que dirimir. Sí, yo creo que, y es un poco el planteo que nos hacían los usuarios el otro día, ¿no? El Consejo paralelamente estaba votando nuevos desarrollos a Bahue Pillay, y si bien ese proyecto no tenía objeciones de tipo técnica, lo que los planteaban los vecinos es, frente a saber los concejales de que hay un universo importante de rosarinos y no rosarinos, pero en este caso de rosarinos damnificados, ustedes no pueden fingir demencia, claro, como que acá no pasa absolutamente nada. Y eso es cierto. Así que, bueno, desde nuestro lugar presionamos para que en poco tiempo podamos tener institucionalmente una reunión desde la Comisión de Planeamiento con la empresa, a los fines de mediar un poco frente a la situación, porque yo creo que es un tema que algunos se pueden hacer los distraídos, pero que en algún momento va a impactar. Es decir, cuando todos estos usuarios terminen de pagar su cuota y no se le entregue la vivienda, va a ser un problema. Yo creo que hay, porque a todo esto se me han comunicado distintos usuarios, yo creo que hay diversas situaciones. Vos tenés quien lo hizo solamente como una inversión y que hoy está evaluando sentarse con la empresa para que le devuelvan lo invertido, que no va a ser todo lo que invirtieron, pero bueno, en definitiva fue como un ahorro forzoso, hicieron un mal negocio. El problema, creo yo, de hecho están los otros que estaban esperando su primera vivienda, pero que en el transcurso de todos estos años accedieron a su primera vivienda, con lo cual pueden terminar también pidiéndole que les devuelvan el dinero. El problema está en un montón de usuarios que tenían la expectativa de su única vivienda y que hoy alquilan y que muchos se han jubilado y están cobrando una mínima, muchos se han quedado sin trabajo, o muchos se les está haciendo muy difícil sostener su economía diaria, y sumarle a eso, a lo que equivale más o menos un alquiler por la cuota Bahue, incluso sumarle al alquiler propio, bueno, eso sí ya es un drama. Y son muchos los usuarios que están en esa situación y que, insisto, sigue vigente el sueño de su primera vivienda. En realidad lo que nos dicen es que frente a esas situaciones la empresa es lapidaria. Pasan 3 meses, no pagas la cuota, se te da de baja. Es decir, los usuarios tienen que ser complacientes y pasivos cuando frente a los distintos incumplimientos de la empresa, pero ahora si vos incumplís, a los 3 meses ya te dan de baja el plan. Entonces, bueno, yo me gusta ser cautelosa en estas situaciones. El Consejo no tiene una competencia directa, pero sí creo que los concejales no nos podemos hacer los distraídos. Hoy cada vez son más los usuarios que van apareciendo, que se van sumando a las movilizaciones en tribunales, incluso frente a la empresa, y bueno, me parece que hay que escuchar, y yo creo sí en la instancia de mediación que pueda hacer el Consejo Municipal. Esto es importante, Fer, porque también marcaría una especie de jurisprudencia más allá de que no tenga competencia, para que otra empresa dice, no, cuidado, porque si no el Consejo nos va a plantear lo mismo. Pero es que en algún punto, si vos para poder llevar adelante tu desarrollo tenés que pasar por el Consejo Municipal y el Consejo tiene que aprobarte el desarrollo, si yo soy consciente de que hay un montón de personas que no están siendo satisfechas, que sus contratos no están siendo respetados, yo no me puedo hacer la distraída en esa situación. O por lo menos yo particularmente no me voy a hacer la distraída. Entonces, yo creo que sí se tomó nota colectivamente en el cuerpo. Este otro expediente se votó, no tenía complicaciones, pero bueno, hubo un compromiso del bloque oficialista de mediar con la empresa para poder generar alguna reunión lo antes posible, y esperemos que esa reunión se haga para ver qué podemos aportar fundamentalmente en la solución, ¿no? Es una empresa que hasta ahora no ha tenido una buena calidad constructiva, que ha permitido, insisto, a muchos sectores medios acceder a su primer vivienda, fundamentalmente en el área central, y ahora están estos usuarios que están haciendo un reclamo, intentaremos mediar en esa situación. Vení a buscar el pollo al espiedo más rico de la ciudad. Por supuesto, en Sagitario, la roticería rosarina que te hace sentir como en casa. Roticería Sagitario. Vos sabés dónde queda.
No hace muy pocos días Argentina fue uno de los países, junto a Estados Unidos e Israel, que bueno, que no votaron a favor de declarar la esclavitud como algo de los grandes males que ha tenido la humanidad. Y si hablamos de esclavitud, las nuevas tecnologías que han generado, si hablamos de los medios de comunicación, de aquellos periodistas que tenían una planta permanente, que trabajaban y se jubilaban en el mismo lugar, esas historias están feneciendo, están desapareciendo porque las nuevas tecnologías y esto de la esclavitud hace que los chicos en esta nueva forma de comunicarse acepten cualquier cosa. Por eso estamos en el sindicato de prensa con su secretario general, Edgardo Carmona. Disculpa la voz que andamos con laringitis, pero aquí está. Edgardo, un poco era la introducción de un mundo que hemos vivido y que ha cambiado, pero no para bien. Mira, sí, lo charlábamos antes de la nota. Hay como por lo menos yo tengo cierta nostalgia, pero bueno, trato de superarla porque hay que enfrentar los nuevos desafíos. Pero sí, ha cambiado mucho el clima dentro de las redacciones, dentro de los medios de comunicación. Antes había menos urgencias, las notas se trabajaban más en profundidad, había mucha más bohemia, había una mística muy interesante, había mucha discusión de lo que se publica hoy no se publica, y tenía que ver con, en todo caso, debates editoriales. Hoy está todo muy mercantilizado, en los grandes medios la información es una mercancía y se paga para que se publique, cosa que es terrible porque hay una falta ahí de ética en muchas empresas periodísticas donde no se está cumpliendo con un fin social de los medios de comunicación, que es respetar la veracidad, que la información es un derecho humano fundamental, la libertad de expresión, y que los medios son simplemente un puente entre la noticia, la información y la posibilidad de contarle a nuestros ciudadanos. En ellos está el derecho para saber y poder elegir correctamente la vida política, económica y social. Así que yo creo que es un momento crítico, en un momento político muy difícil. Hacer periodismo hoy es difícil. Lo vemos, un presidente que llama a odiar a los periodistas, o sea, su frase de cabecera es: no odiamos suficientemente a los periodistas. Tenemos un récord en la democracia de periodistas agredidos en las marchas, más de 214 periodistas, entre detenciones y agresiones, golpes, con el caso paradigmático de Grillo, que hoy, gracias a Dios, está recuperándose. Evidentemente, rogamos a Dios que esto sea pleno, pero hasta ahora el tema de su recuperación es muy lenta, solo por querer mostrar lo que pasaba en una calle de Buenos Aires, en una manifestación popular. Un gobierno oscuro que trata de silenciar, y en eso la prensa es uno de los tantos factores que ellos quieren dominar para poder seguir con este plan económico, ¿no? Claro, si antes había manuales de estilo y un compromiso ético en el tema de nunca... Vos podías tener distintos enfoques, digamos, había un choque en la esquina, vos lo podías ver desde una esquina, de la otra, un culpable o el otro, nadie negaba el choque en la esquina. Ahora en la prensa se niega hasta los hechos más verificables del mundo. En esto que te digo, una transacción, los medios están cooptados por grupos económicos, por la política, y eso hace muy difícil poder desentrañar la verdad de lo que ocurre, ¿no? Hay una permanente manipulación. Eso lo hace realmente muy difícil. Y en ese mismo marco, este gobierno, en esta política de barrer con todos los derechos de los trabajadores, en esta nueva ley que ellos llaman de modernización, pero yo creo que nos traslada, hablando de esclavitud, nos traslada a un siglo atrás en cuanto a derechos laborales, hacer tabla rasa con absolutamente todos los derechos. También incluyeron la derogación para el año que viene, a partir del 1 de enero del 2027, del Estatuto del Periodista. Bueno, sí, es un punto más, una palanca más para silenciar, para amedrentar. El estatuto tiene todos unos capítulos muy interesantes sobre la libertad de expresión, el acceso a la fuente, el derecho a la información, y también garantiza frente a las patronales derechos para que los periodistas se defiendan y puedan trabajar, como es una estabilidad regida por una indemnización especial, la cantidad de horas que hay que trabajar. O sea, tiene todo un marco laboral también que es muy importante para la defensa del periodista, ¿no? O sea, que derogar el estatuto es debilitarnos un poco más. Yo creo que tenemos una obligación con la memoria para poder relevar la verdad y que se haga justicia, ¿no? En esto de la memoria completa nosotros sentimos, como lo dicen los organismos de derechos humanos, que para que haya memoria completa deben informar sobre dónde están los desaparecidos, dónde están los bebés que falta recuperar. Digamos, hay muchísimo documental testimonial que prueba
las brutalidades de la dictadura. Y entre esos sí, para que te crean tus alumnos, sí, no solamente se corregían o se chequeaban las listas de música, los temas a tocar, te llamaban cada tanto al comando para que los periodistas reflexionaran sobre lo que estaban cubriendo o no. Hubo momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo me acuerdo que en una de las peleas en la capital del gremio gráfico y de los periodistas, a los compañeros que en aquel entonces estaban en la conducción del gremio se los llamaba todas las mañanas a pasar por el comando para que den explicaciones, si estaban de paro, no estaban de paro, qué estaban haciendo. O sea que sí, la censura era absoluta, temas prohibidos, música prohibida, programas prohibidos, compañeros desaparecidos. Lo decíamos ayer, cuando empezamos a trabajar los gremios de prensa de todo el país sobre el relevamiento de desaparecidos, en la primera instancia serán 80. Y hoy ya llevamos más de 200 compañeros que se le ha recuperado su identidad como trabajadores de la comunicación. Así que realmente nosotros decimos, bueno, la dictadura no fue casual, no era que había grupos económicos poderosos que la diseñaron para romper un marco, una matriz económica del momento, desindustrializar a la Argentina. Historia que se repite ahora. Exactamente. Increíblemente. Y el ataque estaba dirigido a toda una generación. Si vos ves, la mayoría de los compañeros asesinados son dirigentes, estudiantes, obreros, 60% de trabajadores, y todos entre un rango de entre 20 y 30 años. Una generación que realmente con mucha precisión los militares hicieron desaparecer, ¿no? Hasta aquí llegamos con el clásico de los trabajadores, Panorama Gremial, como cada sábado en Área Plus.